Hola mis hermanos y hermanas, que nuestro Padre Celestial les bendiga. En esta hora vamos a continuar con esta hermosa presentación, la segunda clase de este hermoso seminario que lleva por título La batalla por nuestra mente. Y esta segunda presentación trata sobre la obra maestra de nuestro Creador, nuestro cerebro, nuestra mente. Y es hermoso contemplar lo que nuestro Creador, nuestro Dios, quiere para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, en contraste con los propósitos del enemigo de las almas, que es Satanás, el primero que quebrantó la ley de amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador, en el cielo. Tenemos que comprender que hay una batalla cósmica por cada uno de nosotros. Ambas partes están en guerra por nuestra alma. Y tenemos que tomar nosotros la decisión. Dios es quien quiere nuestro amor voluntario y adoración. Satanás quiere nuestra adoración voluntaria o ignorante. Nuestro Dios quiere nuestras mentes totalmente intactas y alertas. Debemos estar siempre velando, hermanos. Satanás quiere que nuestras mentes estén en cortocircuito y a ciegas. Nuestro Dios quiere que hagamos una decisión inteligente basada en la evidencia de su amor. Y en contraste, Satanás quiere que hagamos una decisión emocional basada en nuestra propia felicidad. Dios quiere que sepamos quién es Él y lo que representa. Satanás quiere ocultar quién es Él y lo que representa. Y podemos entender poco a poco, mientras más estamos cerca de nuestro Salvador, de su palabra, el conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, los consejos que Él ha dejado para que podamos prepararnos en esta batalla espiritual que es real, donde Cristo y Satanás están luchando por gobernar nuestra mente, por gobernar nuestro corazón. Hay una guerra muy real por nosotros y dentro de cada uno de nosotros. Vamos a simbolizar este tema que estamos tratando. Yo sé que muchos de ustedes conocen a los perritos. Y hoy vamos a representar nuestra vida espiritual poniendo el ejemplo de los perritos. Hace un tiempo atrás, lamentablemente, por descuidar a mis perritos, entró un perro muy grande en el hogar en el que vivíamos antes. Y como mi perrita, tenemos una parejita de perritos que son Fox Terrier, mi perrita justo estaba en su periodo de celo. Entonces entró un perro muy grande y su pareja, mi perrito que se llama Hachi, él al ser muy celoso se cebó y se tiró encima de ese perro gigante y peleó, pero mi perrito al ser tan pequeño no tenía la fuerza suficiente para echar afuera a ese perro tan grande, y lamentablemente el perro grande casi lo mató, hermanos. Si no fuera por la misericordia de nuestro Padre, que a tiempo pudimos sacarlo de ese lugar y a los días después llevarlo a un veterinario. Tuvieron que limpiar las heridas, ponerle puntos, pero gracias a Dios él está recuperado hoy, casi al 100%. Y eso es una bendición. De la misma manera vamos a representar nuestra vida espiritual. Dentro de nosotros, hermanos, está la carnalidad, que aquí la representaremos como el perro carnal. Y esa batalla está contra nuestra espiritualidad, que aquí lo representaremos como el perro espiritual. Y nosotros sabemos bien, hermanos, que cuando alimentamos nuestra carne, eso nos corrompe poco a poco, nos lleva a complacernos más y a no tener temor sobre la influencia del pecado en nuestra vida. Satanás se esmera en disfrazar las tentaciones, las distracciones,
de una manera hermosa para que nos dejemos llevar por las emociones, por la felicidad, por la complacencia propia. Pero eso dista mucho del ejemplo que dejó el Hijo de Dios, nuestro Salvador, quien se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero si en contraste a eso nosotros comenzamos a alimentar nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, estudiando la palabra, alimentándonos de alabanzas, de himnos que glorifiquen su santo nombre, que no nos lleven al sentimentalismo, ni a las sensaciones, ni a la algarabía, sino que eleven nuestros ojos al cielo, a las cosas eternas y no a las cosas temporales y vanas que prontamente desaparecerán y que hoy están presentes en este mundo. Vamos a leer una cita hermosa que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso lo comprendemos muy bien, hermanos, en nuestra batalla diaria, esa lucha que tenemos contra las tentaciones, contra las trampas de Satanás, que Él pone en nuestro camino para querer distraernos, para separar nuestra mente y nuestro corazón de hacer la voluntad de nuestro Dios, de quien nos da la vida cada día y quien nos protege. Y es el único que puede librarnos de las tentaciones. Vamos a continuar con la segunda cita, con el segundo versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Y es un versículo muy hermoso, hermanos. Vamos a darle lectura y dice: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. ¡Qué bendición, hermanos! Mientras más miramos a nuestro Salvador, mientras caminamos sobre sus huellas, sobre ese ejemplo hermoso que Él nos dejó, ese amor y misericordia, esa piedad que Él daba a aquellas personas que más lo necesitaban, como Él se sacrificaba, casi ni descansaba por servir, hermanos, sin buscar el beneficio propio ni su propia gloria, sino glorificar el nombre de su Padre Celestial. Si nosotros vemos esto en el lado contrario, si nosotros contemplamos las cosas del mundo, las cosas que Satanás quiere poner delante de nosotros, delante de nuestros ojos para seducirnos, para hechizar nuestra mente y para que estemos en esa tibieza espiritual de creer que lo hacemos bien, con un pie sirviendo al Señor y con el otro pie complaciéndonos con las distracciones de Satanás. Pero en contraste, vamos a leer lo siguiente, que es el mismo versículo, pero con el enfoque hacia Lucifer, hacia Satanás. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, el mismo versículo, pero editado. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la pecaminosidad del mundo, somos transformados de deformidad en deformidad, en su misma imagen, por la acción del espíritu de Satanás. No hay un camino intermedio, hermanos. Hay solo dos caminos. El camino que nos lleva hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Padre Celestial, y el camino que nos lleva a la perdición. Como dijo Cristo: entrad por la puerta estrecha. Ahí está la vida eterna, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesús. Solo Él, no hay más. Que el Señor nos ayude para que sea Él el que haga tanto el querer como el hacer en nuestra vida, en nuestras decisiones por su buena voluntad. Que su Espíritu pueda influir en cada área de nuestro diario vivir. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu de Dios, o en contraste el Espíritu de Satanás,
tienen influencia en nuestra mente? Y aquí vemos la respuesta. A través de los 5 sentidos, las avenidas del alma, como lo hemos estado viendo en las clases que, por la gracia de nuestro Dios, hemos recibido de parte de nuestra hermana y doctora Marcela. El primero es la vista, todo lo que entra por nuestros ojos, lo que contemplamos, las redes sociales, las películas. También está el tacto, todo lo que tocamos, lo que llevamos a nuestras manos. También está el gusto, cómo alimentamos nuestro cuerpo, si realmente eso glorifica a Dios o lo hacemos para complacer nuestro apetito. Luego está el olfato, lo que olemos, hermanos. Y finalmente está el oído, lo que escuchamos. Debemos guardar cuidadosamente las avenidas del alma. Qué solemne este mensaje. Meditar en esto es tan profundo. Tenemos que permanecer en constante comunión con Dios para no permitir siquiera un pequeñito espacio en el que el enemigo pueda venir a destruirnos, a hacernos pecar contra nuestro Creador, sabiendo que estamos llegando al fin del tiempo de gracia. Y la voluntad de nuestro Padre Celestial es permitir que Él nos santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. No solamente el comprender las profecías, la palabra de Dios, sino también cuidar este cuerpo que es templo de su Espíritu Santo. Vamos a leer una hermosa cita que se encuentra en el libro Hogar Adventista, página 366, y dice: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Qué tremendo, hermanos. Y qué hermoso como el Señor nos habla con tanta paciencia, con tanta misericordia. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y nada podemos ocultar de Él. Que el Señor nos ayude para que podamos renovar nuestro pacto hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor Jesús, y pedirle que sea Él el que mantenga firme nuestras decisiones, nuestras acciones, que honremos y glorifiquemos a Dios sin tener temor de los prejuicios de las personas que estén a nuestro alrededor, de que quizás nos tachen de fanáticos, que somos exagerados. Pero si oramos al Señor desde nuestro corazón, si le pedimos al Señor prudencia, de su sabiduría para responder siempre con mansedumbre, con amor, Él lo hará. Él hará ese milagro en nuestra vida y podremos ser un pilar en nuestra casa, con las personas que amamos. Muchos están sufriendo por dejarse influenciar por el enemigo de las almas, por las redes sociales, por todo eso que degrada nuestro corazón al contemplar las aberraciones que hay, ese liberalismo, la igualdad de género, el humor turbio, la sexualidad tan libremente expresada. Qué tremendo, hermanos. Pero el Señor es nuestra única fortaleza. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en nuestro corazón se disipen todas esas dudas, esos sentimientos de creer que es imposible dejar de pecar. Pero el Señor lo ha prometido y así lo hará. En esta hermosa imagen podemos contemplar cómo la batalla es por nuestra mente. Cuán complejo es nuestro cerebro, las neuronas, cómo influye la manera en la que alimentamos nuestro cuerpo, ya sea de manera física y de manera espiritual. Cómo eso influye en nuestro carácter. Y lo vamos a ver. ¿Por qué la batalla es por nuestra mente, hermanos? Porque la mente es la esencia de lo que somos.
Vamos a ver acá una historia increíble de un joven, un señor llamado Phineas Gage. Él, hermanos, fue un obrero de ferrocarril de Vermont a los 25 años de edad, muy joven, hermanos. Y la historia de este joven señala que una barra de hierro de 14 libras y 3 pies de largo atravesó esta parte de su rostro, hermanos. Salió por su ojo, atravesó su ojo y salió por arriba del cráneo. ¿Cómo le sucedió eso, hermanos? Esa cosa tan terrible. Ese suceso que cambió su vida. Él trabajaba en esa área de ferrocarriles y en ese lugar tienen que hacer explotación, en las minas. Y él estaba acostumbrado todos los días a realizar el mismo proceso, de poner la arena, las piedras, esa sustancia explosiva, la dinamita, para poder realizar ese trabajo. Pero un cierto día, él en su descuido, al confiarse de algo que hacía normalmente todos los días, no se dio cuenta que faltaba un elemento en aquel proceso. Faltaba la arena. Entonces él, en su descuido, bajó la vara para que explotara y eso reventó y lo lanzó demasiada distancia hacia atrás en ese accidente grave. Y vamos a ver cómo en la misericordia de Dios él no perdió la vida, pero sí cambió totalmente su aspecto de vivir, su forma de pensar. Dañó su lóbulo frontal. El doctor Harlow escribió: Gage era imprescindible e irreverente, a veces dando rienda suelta en el lenguaje más grosero, que no era previamente su costumbre, impaciente ante el control o el consejo cuando entraba en conflicto con sus deseos. Antes de haber sufrido ese accidente, él no era de esa manera, él no actuaba así. Se deformó completamente su manera de ser, su carácter, sus palabras, su forma de pensar. Qué impresionante, hermanos. Sigue más adelante diciendo: Gage era un niño en su capacidad intelectual y demostraciones. Tiene las pasiones animales de un hombre fuerte. Antes de su lesión, aunque no entrenado en la escuela, poseía una mente bien equilibrada. Qué tremendo, hermanos. Vamos a ver algo que la ciencia nos deja claro a través de el neurólogo, el doctor Paul MacLean, escribió acerca de los lóbulos límbicos, para ver por qué sucedió esto en aquella historia en la vida de Phineas Gage. Dice: los lóbulos límbicos regulan las emociones relacionadas con los 4 instintos base o primario: la agresividad, el placer, la alimentación y el miedo. Y aquí finalizamos con esta historia de Phineas Gage. Y pudimos comprender de que en este sentido su mente fue cambiada radicalmente, tan decididamente que sus amigos y conocidos decían que él ya no era Gage. Qué impactante, hermanos. Hay una cita hermosa en el Espíritu de Profecía que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 435, y dice así: Satanás sabe qué órganos estimular para incitar, monopolizar y cautivar la mente de forma que no sienta la necesidad de Cristo. El anhelo espiritual del alma que busca el conocimiento divino y el crecimiento en la gracia es inexistente.
cuando Satanás logra envolver nuestra mente y que nuestro corazón se incline a los deseos vanos de este mundo, la gracia del Señor no puede hacer nada porque está en nosotros esa decisión. Y somos nosotros los que con nuestras acciones rechazamos el amor de nuestro Padre. Rechazamos a Cristo, quien desea darnos salvación, quien desea librarnos del peso del pecado. Vamos a continuar, hermanos. Y como bien dice este seminario, la batalla es por nuestra mente. En este lugar que está indicado, hermanos, la parte roja que está indicada con la flechita, se encuentra nuestro lóbulo frontal. Y ahí está el centro de control de nuestro cuerpo, de lo que hacemos, la resolución de problemas, la sede del razonamiento y el filtro en el cual nosotros debemos pasar todas las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, si realmente vivimos en el Espíritu o si complacemos los deseos de la carne. Vamos a ver en esta siguiente diapositiva cómo funciona nuestro lóbulo frontal, cómo influye en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar. Dice, en un lóbulo frontal que está funcionando correctamente, las ondas beta están presentes y activas, lo que indica pensamiento sensato y activo. Y aquí vamos a ver algo muy importante, hermanos. ¿Qué son las ondas beta? Dice, analizando la información entrante de manera dinámica y crítica. Las ondas beta son eso, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en oración, con sinceridad de corazón, no de manera liviana, porque cuando lo hacemos así, sin pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, sin esa reverencia ante nuestro Padre Celestial, la mayoría de las veces que estudiamos la Biblia de manera liviana, muchas veces nos quedamos dormidos, o nos aburre, o nos duele la cabeza. Y es por eso, hermanos, la palabra de Dios fue quien nos formó, como lo vimos en la presentación anterior de este hermoso seminario dentro de este proyecto de escuela médico-misionera. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, cómo la música, y no solo la música, sino el vivir en el Espíritu, realmente es de bendición y de sanidad para nuestro organismo y para quienes amamos. En el momento que nosotros estudiamos la palabra de Dios con reverencia, el Señor nos lleva a razonar y nos lleva de un versículo a otro versículo y comienza a crecer ese conocimiento de la voluntad de Dios, la que Él tiene para nosotros. Comienza a crecer ese fervor, esa emoción, esa alegría de llenar nuestra alma, nuestra mente de cosas que antes no conocíamos. Pero el Señor en su misericordia nos las regala para que podamos disfrutar de nuestra comunión con Él. Pero en contraste a eso, hermanos, en contraste a las ondas beta, que son cada vez que nosotros tenemos que resolver algún problema, algún cálculo, que tenemos que estar concentrados en algo y trabajar de manera crítica, no descuidadamente, entonces ahí trabajan las ondas beta en nuestro lóbulo frontal. Pero en contraste a eso se encuentran las ondas alfa. Y las ondas alfa dice que la información entrante a nuestra mente, a nuestro lóbulo frontal, es depositada en la memoria sin interpretación. La mayoría de las veces que nosotros vamos a un lugar, a un paisaje hermoso, a disfrutar de la naturaleza con nuestra familia, luego de un día agotador, queremos ir a descansar a la sombra de un árbol, respirar aire puro, escuchar el agua, el sonido de las corrientes. Entonces, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Cómo reacciona nuestro rostro,
nuestro corazón, nuestras decisiones, siempre disfrutamos, respiramos. Y tenemos esa expresión. Yo sé que ustedes bien lo han experimentado. En ese momento están influenciando las ondas alfa. Cuando no hay interpretación, sino solo ese sentir de descansar, de relajarse, de no pensar en nada más. Vamos a continuar con lo que dice la ciencia moderna, con lo que ha demostrado que sucede en nuestro lóbulo frontal cuando lo dañamos, cuando lo descuidamos. Acá dice que las drogas ilegales dañan el lóbulo frontal, algo que el enemigo usa para envolver la mente de la mayor parte de la humanidad, de la juventud. Y que muchas veces hasta nosotros caemos en eso sin darnos cuenta, al introducir drogas, fármacos. Que eso es hechicería, hermano. Que eso simplemente contamina nuestro organismo, este organismo que es templo del Espíritu Santo, y que dista mucho de aquello que el Señor dejó como medio de curación, y que no deberíamos llegar a eso si amamos al Señor, porque Él nos dio este hermoso mensaje de salud para prevenir enfermedades y también para compartirlos con quienes ya están sufriendo, para que el Señor pueda hacer milagros en su vida. Vamos a continuar y dice: algunos medicamentos recetados dañan el lóbulo frontal. Precisamente lo que estábamos tocando, hermanos. Luego sigue el alcohol, la cafeína, la nicotina y ciertos alimentos dañan el lóbulo frontal. Ciertas películas modernas perjudican el lóbulo frontal. Eso es así. Hay demasiadas películas, ya sea de Marvel, ya sea de ficción, de acción, de guerra, que lamentablemente tienen una influencia tremenda en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en nuestra forma de responder. El enemigo intenta engañarnos para sentir que eso no es así, que es una mentira, que es exageración, pero en verdad el enemigo usa esas películas para introducir mensajes subliminales en nuestra conciencia. En primera instancia no nos damos cuenta, pero cuando caemos en el error, cuando tratamos de mala manera a nuestra familia, el Espíritu de Dios nos convence de pecado y nos damos cuenta que de la manera en la que estamos alimentando nuestra mente es la causa de esa deformidad en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y lamentablemente, no solamente como lo hemos visto en la presentación anterior, no solamente Satanás se ha introducido en la música cristiana, sino también en las películas cristianas. Debemos tener siempre en nuestro deseo el anhelo de pedir al Señor que con su Espíritu gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Y si alguien nos invita a ver alguna película cristiana, verla siempre en el temor al Señor, con ese discernimiento de someter todo a prueba bajo el filtro de la palabra de Dios, bajo un escrito está, bajo el ejemplo de nuestro Salvador. Porque hay demasiadas películas cristianas que son el 80% bíblicas, pero el 20% con espiritismo, con creer que las personas que bajan al descanso, que nuestros seres amados están en el cielo y que nos escuchan. Eso no es bíblico, hermanos. Nuestros seres queridos están descansando, están en el sepulcro, pero cuando venga nuestro Salvador, a la voz de nuestro Señor Jesús, ellos se levantarán. Se cumplirá esa hermosa promesa que nuestro Salvador nos ha dado en las Escrituras. Podremos ver a nuestros seres amados. Y si somos fieles hoy, si dejamos que el Espíritu del Señor nos llene por completo, será Él el que nos selle, el que nos guarde y nos mantenga firmes hasta el retorno y la venida de nuestro Señor Jesús, que es lo que tanto deseamos, hermano. En la corteza prefrontal se determina nuestro carácter.
nuestra fuerza de voluntad, nuestra espiritualidad, las elecciones que tomamos, el discernimiento, el obedecer, la moralidad y la adoración. Ahora podemos entender por qué Satanás se esmera en obstruir nuestro lóbulo frontal, en saturarlo, en dañarlo, hermanos, en tomar el control de nuestra mente. Gloria a nuestro Padre, gloria a nuestro Dios, porque Él es nuestro Creador y Él ya venció a Satanás en la cruz. Cristo lo venció y esa victoria la da como regalo a cada uno de sus hijos que le aman, para que no tengamos temor y para que confiemos sin reserva todo lo que somos. Es tremendo como aquella parte que se indica ahí con la flechita se llama corona. Y eso me lleva a pensar en ese hermoso versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis que dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que el Señor nos ayude para que podamos retener en nuestra mente las promesas de nuestro Salvador, la palabra de Dios. Un firme escrito está, tal como Jesús venció las tentaciones de Satanás en el desierto. En esta siguiente diapositiva vemos cómo, como lo indica la flechita, en la parte que está más atrás del lóbulo frontal se encuentra la memoria y ahí queda grabado todo lo que hemos hecho desde que nacemos, desde que abrimos nuestros ojos. Todo lo que hemos olido, lo que hemos gustado, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, lo que hemos tocado. Todo queda totalmente grabado, hermanos. Por esa razón es que cuando aprendemos de niños a andar en bicicleta, luego que ya somos más grandes y tomamos después de tanto tiempo la bicicleta para salir a comprar o para salir a hacer deporte, eso que aprendimos desde pequeñito quedó grabado. Esos caminos quedaron calcados en nuestra mente, en nuestras neuronas. Y por eso no hay necesidad de volver a aprender. Nuestros músculos, nuestras extremidades ya fueron instruidas. Qué hermoso, hermanos, la obra maestra que nuestro Dios creó, pero que determina cosas tan grandes. A través de su Espíritu, Dios desea usarnos como instrumentos en sus manos para derramar sus bendiciones en este mundo que tanto necesita de su amor, que tanto necesita sanidad. Vamos a leer una hermosa cita que se encuentra en el libro de Proverbios, en la palabra de Dios, el capítulo 23, verso 7, y dice: Salomón dijo: porque cuál es del hombre su pensamiento, en su corazón tal es él. Hay una revista que lleva por título Newsweek. En julio del año 2000 sacó esta declaración con respecto a la música y el cerebro y dice: los científicos han descubierto que el cerebro humano está preconectado para la música. Los lóbulos temporales del cerebro, justo detrás de las orejas, actúan como el centro de la música. ¡Qué tremendo, hermanos! El cerebro parece ser una esponja para la música, y al igual que la esponja en el agua, es transformado por ellas. Hermanos, qué impresionante.
Va todo de la mano. Tal cual nuestro cerebro es una esponja. Si nosotros, como el ejemplo que vimos, alimentamos la carnalidad, el perro carnal, que está en lucha contra el perro espiritual, que simboliza nuestra espiritualidad. Es una batalla. ¿Cuál de los dos creen que va a ganar? El que alimentemos más. Si alimentamos la carnalidad, vamos a ser corrompidos y nuestra mente va a ser entenebrecida y nos vamos a perder. Pero si nos entregamos al Señor y alimentamos la espiritualidad, nos llenamos de la presencia de Dios, entonces va a ganar nuestro Salvador morando en nuestro corazón. Hay acá un proyecto que hicieron en la feria de ciencia de la escuela secundaria de David Merrill, y acá hicieron un experimento. Dice, David Merrill, de 16 años de edad, supuso que los fuertes sonidos de la música de rock duro debían tener un efecto negativo en sus devotos fans, y descubrió la forma de probar ese daño. Merrill consiguió 72 ratones y los dividió en 3 grupos, uno para probar la respuesta de los ratones hacia el rock duro, y otro a la música de Mozart, y un grupo de control que no escucharía ninguna música en lo absoluto, ni rock ni clásica. Vamos a ver qué sucedió, hermanos. Solo 3 grupos. Uno con música de rock duro, que ya hemos visto en la presentación anterior cómo influye nuestra música en nuestro cuerpo, que es 70-80% agua, para que no lo tomemos a la ligera. Otro grupo que tiene música clásica, que vemos las hermosas formas que se originaban en aquellos materiales donde resonaba el sonido, las frecuencias, esas ondas. Y un tercer grupo dentro de este experimento donde no había nada de música. Vamos a ver las reacciones de este experimento con animalitos pequeños. Dice, el joven visionario logró que todos los ratones se acostumbraran a vivir en peceras en su sótano. A continuación, empezó a tocar música 10 horas al día. Merrill puso cada ratón a través de un laberinto 3 veces a la semana, que en un principio había tomado a los ratones un promedio de 10 minutos para completar. Con el tiempo, los 24 ratones del grupo de control lograron reducir unos 5 minutos de su tiempo para completar el laberinto. Los ratones que escuchaban a Mozart redujeron su tiempo en 8 minutos y medio. Pero los ratones que escuchaban rock duro añadieron 20 minutos a su tiempo, haciendo que su promedio de tiempo de recorrer el laberinto fuera 300% más que su promedio inicial. Merrill dijo a la prensa asociada que él había intentado el experimento el año anterior, permitiendo que los ratones en los diferentes grupos vivieran juntos. Tuve que interrumpir el proyecto porque todos los ratones de rock duro se mataron unos a otros, dijo Merrill. Ninguno de los ratones de música clásica hizo eso. Como animales pequeñitos, con un cerebro quizás de este porte, reaccionaron de esa manera. Se mataban entre ellos. Una lentitud que bajó hasta el 300% de pasar aquel laberinto, en contraste con aquellos que escuchaban música clásica, con aquellos que no tenían música. Si en esos animalitos reacciona su carácter así, de esa manera, sus sentidos, su agresividad o su pasividad, ¿creen que nosotros es diferente teniendo una mente más grande? Escuchando música con audífonos, a través del celular, a través de la televisión, con frecuencias y radiación que nosotros ni siquiera vemos. Vamos a continuar, hermanos, con un testimonio de la vida real.
Todos los testimonios que hemos visto son reales, pero este me llamó la atención. Esta historia es de una joven llamada Patricia Hirst y es de febrero del año 1974. Esta joven fue raptada por el ejército simbionés de liberación. Una joven raptada, hermanos. Poco después ella ayudaba a robar bancos. Miren, hermanos, esas imágenes. Cómo ella era antes y cómo era después, o sea, una persona totalmente diferente. Algo debe haber pasado aquí. ¿Cómo se transformó? El doctor William Sargent, el mayor experto británico en lavado de cerebro, examinó a Patricia Hirst. Esto es lo que declara el doctor William. El mayor experto británico en lavado de cerebro examinó a Patricia Hirst. Ella fue una víctima involuntaria de una conversión forzada o lavado de cerebro. No había visto una historia así, tan concreta, tan clara, de cómo el enemigo trabaja sin ceder a nuestro corazón para que decidamos, sino que nos obliga. Una conversión forzada hizo con esta joven. Según Sargent, una persona cuyo sistema nervioso está bajo constante presión puede inhibirse y mostrar actividad cerebral paradójica. El mal se convierte en bien y viceversa. Y eso, alega Sargent, es precisamente lo que le ocurrió a Patricia. En la revista de Newsweek del 16 de febrero de 1976 explica las herramientas que usaron para cambiar la personalidad, para cambiar la vida de esta joven. Dice, su sistema nervioso se mantuvo en tensión máxima por la reproducción continua de música rock a todo volumen. ¡Qué horrible! Esto es horrible. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado el nombre de este artista de rock muy famoso. Su nombre, Jimi Hendrix. Y él declaró en la revista Life, en octubre del año 1969, algo estremecedor, y dice, uno puede hipnotizar a la gente con la música, y cuando los tiene en su punto más débil, podemos predicarles a su subconsciente lo que queremos decir. Hermanos, esto no es algo simplemente para disfrutar y para pasarla bien. El enemigo tiene una intención. Él quiere tomar el control por completo de nuestra mente y de nuestro ser, y que seamos de una influencia corruptora para quienes nos rodean. Él quiere llevar a la perdición a la humanidad completa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que podamos orar, que podamos doblar nuestras rodillas, ayunar por aquellos familiares que nosotros sabemos que están lejos de Dios, que tienen su corazón en el mundo, en esta música que corrompe y que utiliza Satanás para deformar nuestro corazón. Vamos a pasar acá a la siguiente diapositiva. Y esto es algo impresionante. Dice, huevos cocidos. Una moda reciente de los adolescentes fue la de llevar huevos crudos a conciertos de rock y colocarlos al pie del escenario. A la mitad del concierto, los huevos se podían comer cocinados por la música. Sorprendentemente, pocos aficionados se preguntaban sobre lo que esa misma música podría estar haciendo a sus cuerpos. Dice, pocos aficionados, pocas personas que estaban ahí en ese concierto se preguntaban la consecuencia de esa música, si realizaba eso, si causaba eso en aquellos huevos, los cocía. ¿Qué hace con nuestro cuerpo? Debe cocer nuestro lóbulo frontal. Lo mismo es con la música que se mimetiza diciendo que es cristiana, pero en verdad son los estilos del mundo, con letra cristiana, y eso hace lo mismo, hermanos, en nuestro ser, en este cuerpo tan complejo y hermoso que el Señor nos dio, tan delicado.
Los doctores Daniel y Bernadette Skubik hicieron un estudio y dice que sus estudios han demostrado que cualquier música que contiene frecuencias bajas fuertes, como las que escuchamos en los aeropuertos o en los sitios de construcción, es considerada como un drenaje del cerebro. El rock, hip hop y pop caen en esta categoría, a causa de los torrenciales bajos de guitarra y otros fuertes sonidos graves. El doctor Alfred Tomatis dice: la música que contiene altas frecuencias ayuda a que el cerebro se recargue. Cuanto mayor sea la frecuencia, más se recarga el cerebro. Entre 5000 Hz y 8000 Hz. La música de Mozart, por ejemplo, contiene más de estas frecuencias que otros compositores. Hermanos, esto es impresionante. Cómo el contraste de la música que hoy llena el mundo, que hoy envuelve a la juventud, a la mayoría de la humanidad. Cómo eso, hermanos, está drenando el cerebro de la gente. Por eso la gente llega y obedece lo que dice el televisor, lo que dicen los medios populares, sin saber que es Satanás quien está detrás. O muchos sabiendo, no les interesa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y qué bendición que aquella música que el Señor ha dejado, la cual hemos comprendido que hace bien para nuestro cuerpo, para nuestra mente, que es de sanidad para nuestro organismo, no solo es de bendición, sino que también recarga nuestro cerebro. Y acá da el ejemplo, la música clásica, Mozart. Cuanto más las alabanzas solemnes, sublimes, que elevan nuestro espíritu al cielo. Vamos a continuar. Acá, en un documento de David Tim, que habla sobre el poder secreto de la música, en la página 136, indica cómo afecta la música el cuerpo físico del hombre. Y dice: las investigaciones han demostrado que la música afecta a la digestión, las secreciones internas, la circulación, la nutrición y la respiración. Incluso se ha descubierto que las redes neuronales del cerebro son sensibles a los principios armónicos. Hermanos, esto no es casualidad. Esto es algo muy hermoso y realmente es una bendición. Al dejar que el Señor nos muestre sus maravillas, que nos da esta luz que quita el velo, que cubría nuestros ojos, para poder comprender que en verdad hay una batalla real por nuestra mente. Dice: la mente y el cuerpo son alterados por la música. Y vamos a ver los puntos. Dice: la música eleva o reduce la presión arterial. Guarden ese punto, hermanos. La música influencia la enfermedad mental. La música aumenta la depresión o quita la depresión. Todo esto, hermanos, con el contraste de la música que el Señor nos enseña que es la correcta y la música que existe en el mundo, la que controla a Satanás. La música que es de bendición quita el retardo al comprender las cosas, al actuar, la movilidad en nuestro cuerpo. Pero si escuchamos la música que corrompe nuestro ser, entonces aumenta el retardo. Lo mismo es con el insomnio, al dormir. La música que escuchamos, si no proviene de Dios, nos va a causar insomnio, problemas de sueño, problemas al descansar. Pero si dejamos que el Señor gobierne nuestro ser, que nos guíe y podamos escuchar su voz, la voz de su Espíritu, hablando en nuestro corazón,
entonces vamos a poder tener un buen descanso, un buen dormir. También influye en nuestro metabolismo, afecta la energía de nuestros músculos. Y en este mismo libro dice, el musicólogo Julius Portnoy puede que sea capaz de hacer todas estas cosas con más éxito que cualquier otros estimulantes que producen esos cambios en nuestros cuerpos. Eso es lo que hace la música. Puede hacer todas esas cosas. Ese cambio en esos puntos tan importantes de nuestro diario vivir. Más que cualquier otra cosa, más que las sustancias, más que la comida, lo hace la música. Obviamente que todo lo demás también influye demasiado, pero en sobremanera está la música, hermanos. Es algo para no tomar de manera ligera. Acá se encuentra este compositor musical muy famoso, Federico Chopin, pianista y compositor desde los 10 años de edad, convocado a tocar para el gran duque Constantino, gobernador de Polonia. La música de Chopin controlaba sus convulsiones. La cura duraba por un tiempo, luego llamaba al joven Chopin de nuevo, cuando la medicina musical desaparecía. Esto nos lleva a pensar también en el ejemplo que sale en la Biblia de el rey Saúl cuando llamaba a David a tocar el arpa. Yo sé que ustedes recuerdan esa hermosa historia. Esto es algo muy similar, pero lo vamos a tocar más adelante, en las siguientes presentaciones. Hay una cita que está en este hermoso libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. En su frente o en su mano. Vimos, hermanos, en las imágenes anteriores, que ¿qué hay en nuestra frente? Nuestro lóbulo frontal. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 1, dice: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre, escrito en la frente, hermanos. El nombre de nuestro Padre Celestial y el de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro lóbulo frontal, en nuestra mente. Ese es el nombre que el Señor le da a sus escogidos, a aquellos 144,000. Vamos a leer declaraciones del Espíritu de Profecía en el libro de Primeros Escritos, en la página 145. Y vamos a ver un punto muy importante sobre Satanás, su apariencia. Acá habla de la frente de Satanás. Dice: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, y el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia, su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. En la página 152 más adelante se ve el contraste entre esa hermosura, entre esa felicidad, ese porte noble, esa santidad que había en Lucifer antes de que el pecado entrara a su corazón. La diferencia entre eso y lo que ocurrió más adelante. Dice: se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz. Después se me lo mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura, todavía son nobles sus facciones, porque es un ángel caído. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Acá, su lóbulo frontal, inclinándose hacia atrás. Dice: vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas, y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos astutos y sagaces denotaban profunda penetración. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por lo cargada que estaba de malignidad y satánica astucia.
Así se sonríe siempre que está por asegurarse una víctima, y cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible. Hermanos, qué escalofriante estas citas, para que podamos comprender las verdaderas intenciones de Satanás hacia nuestra vida. Él solo quiere venir a destruir y matar. Pero Cristo, nuestro Padre Celestial, y su Hijo amado, nuestro Salvador, Él desea darnos vida y vida en abundancia, hermanos. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3, muestra por qué aún Jesús no ha venido por nosotros. Dice: vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Aquí, hermanos, nuestro Dios quiere tomar dominio completo de nuestro lóbulo frontal, de nuestra mente, de nuestro corazón. Que podamos poner cada capacidad, cada don que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que están en este hermoso proyecto de obra médico-misionera. El Señor nos llama para que podamos entregarlos en sus manos. Y Él hará milagros. Él multiplicará aquellos aspectos de nuestra vida que quizás aún no hemos perfeccionado, pero Él lo hará. Su Espíritu nos levantará, nos motivará a trabajar para Él, a trabajar en su obra, a compartir este hermoso mensaje, estas presentaciones, con aquellas personas que el Señor traiga a nuestra mente sus nombres. Realmente es de bendición todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y nos damos cuenta cómo hay una guerra muy real por nosotros y dentro de cada uno de nosotros. Esa batalla entre nuestra carnalidad y nuestra espiritualidad. Que podamos alimentar siempre nuestro espíritu, mis hermanos. Antes de terminar, vamos a finalizar con una oración, con una palabra de oración hacia nuestro Padre Celestial. Los invito a doblar sus rodillas quienes puedan y quienes no, que puedan inclinar sus rostros. Eterno Padre Celestial, en esta hora estamos ante su presencia, primeramente para pedir el perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Reconocemos, Padre, que le necesitamos, que ya no podemos descuidar más nuestra relación con usted, nuestra espiritualidad. Estamos en una guerra real, donde Satanás está haciendo todo lo posible para destruirnos, no solamente a nosotros, sino a quienes amamos. Señor, ayúdenos para que esto que aprendemos en este hermoso proyecto de Escuela Médico-Misionera, en estas presentaciones, no se pierdan, sino que puedan quedar guardadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Que podamos ser obreros fieles, soldados sinceros que trabajen fervientemente, Padre, en su obra, por amor a aquellas personas que le necesitan, que necesitan entregarse a usted y recibirlo como su Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Le pido una bendición especial por cada uno de nuestros hermanitos a la distancia, quienes nos acompañan en esta transmisión. Bendiga a sus familias que representan. Hágase su voluntad, Padre. Acompáñenos en este día. Ayúdenos para que todo lo que hagamos sea para su honra y gloria. Se lo pedimos humildemente, no porque haya mérito en nosotros, sino solo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.